Fantasmas de la Revolución. 1960s, Chihuahua. Durante los años 60, el viejo cuartel general de Chihuahua, hoy convertido en museo aún, era un sitio de paso obligado para tropas en formación y oficiales en rotación. Aunque su actividad militar había disminuido, sus pasillos seguían llenos de ecos, no solo en sentido figurado. Según los soldados veteranos y reclutas que durmieron entre sus muros, la madrugada era territorio de otro tiempo, un tiempo que no se había ido del todo. La primera vez que escuché esta historia fue en boca de un sargento retirado que conocí en una cantina cerca de la estación de tren. Tenía ya la mirada extraviada de quien carga con imágenes que no puede explicar. «Ahí sigue», murmuró mientras se sirvió otra copa. «Pancho Villa no se ha ido». Muchos de los que estuvieron en aquel cuartel coinciden en detalles que jamás se hicieron oficiales. Al filo de las 3 de la mañana, las piedras del patio central comenzaban a vibrar levemente, como si decenas de botas marcharan sobre ellas. El sonido no venía de afuera. Era un tamborileo sordo, acompasado, que se desplazaba en fila como una columna en formación. En una madrugada específica de 1963, un teniente nuevo, asignado temporalmente al cuartel, pidió al centinela de guardia una lámpara y bajó solo al patio. Los perros, que usualmente dormían a los pies de la entrada, se replegaron sin ladrar. Testigos aseguraron que uno de ellos se orinó antes de echarse bajo una tarima, temblando como si sintiera un trueno invisible. El teniente, según contó luego, bajó pensando que alguien más había decidido hacer una broma. El ruido era demasiado claro para ser simple viento. Cuando cruzó el arco hacia el centro del patio, vio lo imposible: filas de soldados, vestidos con uniformes de la revolución, marchando en silencio absoluto. Algunos estaban desfigurados, con rostros manchados de pólvora y heridas abiertas. Otros tenían solo la silueta, como si la historia se hubiera quedado pegada en el aire. Y al frente de todos, como en un ensayo de guerra, iba un hombre robusto, de voz gruesa y bigote inconfundible. Francisco Villa. El teniente lo describió sin dudar. Sombrero caído hacia atrás, pistolas cruzadas, una voz que no gritaba, pero que imponía. Daba órdenes que resonaban en el pecho más que en los oídos. Lo extraño, dijo, era que sus labios no se movían, pero su mente las escuchaba. Villa levantó una mano, detuvo la marcha y se giró a ver directamente al teniente. El joven oficial cayó de espaldas, se golpeó el codo contra el empedrado, y la lámpara se apagó. Cuando regresó la luz, no había nada. Ni hombres, ni sombras, ni polvo. Solo el patio húmedo por el frío del amanecer. Lo trasladaron a otro batallón días después. Según se supo, pidió personalmente el cambio, alegando que el lugar estaba demasiado vivo para ser un cuartel viejo. Un historiador local, interesado en lo que llamó remanentes emocionales de la guerra, recopiló varios testimonios similares en su libro Memorias del Ejército. En sus entrevistas, recogió los relatos de cocineros, enfermeros y vigilantes nocturnos, que nunca habían leído los informes del teniente, pero describían el mismo fenómeno, una presencia colectiva que se repetía noche tras noche. A veces, la formación se veía completa. Otras, solo se escuchaban los cascos de los caballos, el roce de las cananas, el eco de una voz que ordenaba avanzar. Una madrugada de 1967, una enfermera que pernoctaba en la clínica anexa, reportó haber oído pasos rápidos en el corredor contiguo. Cuando salió a ver, el termómetro marcaba una temperatura inferior a la normal, y la puerta de acceso al patio estaba abierta. En el aire quedaba un olor a pólvora húmeda. El comandante de base, para ese entonces más escéptico que supersticioso, decidió colocar grabadoras de cinta en varios puntos del edificio. Lo hizo sin avisar al personal. Durante 3 noches, nada fuera de lo común. La cuarta noche, en una de las grabaciones, se registró una voz grave que repetía la palabra «Formen», seguida por un golpe seco, como de culata sobre piedra. La cinta se escuchó una sola vez en la oficina de mando. Después, por órdenes desconocidas, fue destruida. Uno de los soldados que estuvo presente recuerda que todos los presentes palidecieron. Un cabo vomitó sobre su escritorio. Nadie volvió a mencionarlo oficialmente. El museo que ahora ocupa el edificio conserva algunos objetos originales del periodo revolucionario, pero lo que no muestra al público es el expediente informal que guarda la administración, con recortes de diarios, cartas anónimas y reportes internos que nunca se hicieron públicos. Una hoja amarillenta, fechada en octubre del 69, resume un parte militar con tinta corrida.
Se recomienda no patrullar el patio central entre la medianoche y las 4. Riesgo de incidentes no identificables. En las noches de mayor silencio, los vecinos aseguran que el portón de hierro rechina solo. Algunos aseguran ver luces de lámparas a través de los cristales antiguos, aunque nadie más que los vigilantes tiene acceso nocturno. Un testigo anónimo, que trabajó como velador del museo entre 1981 y 1984, asegura que una noche escuchó golpes de sable contra suelo de piedra. Decidió ocultarse tras un escritorio en lugar de investigar. Dijo que un frío inmenso le entumeció las piernas durante horas. Cuando amaneció, encontró marcas de botas sobre el polvo del pasillo. Las marcas se detenían justo frente a su escondite. Hoy, el museo tiene recorridos guiados que evitan pasar por el ala derecha del edificio en horarios nocturnos. No está en los folletos, pero los guías lo saben. Una puerta permanece cerrada por restauración, aunque no hay planes reales de obras. Los empleados, al ser consultados, solo se miran entre ellos y cambian de tema. Los ecos de la revolución, como los llamó el historiador, no son solo metáforas. Hay quienes aseguran que el tiempo dejó heridas abiertas en ese cuartel. Heridas que se niegan a cerrar. La guerra fue demasiado intensa, demasiado humana, y parece que algo de ese furor quedó atrapado entre los ladrillos. Los fantasmas de la revolución no buscan venganza ni paz, simplemente siguen marchando, porque para ellos, la guerra no ha terminado, y cada madrugada, cuando el silencio lo permite, organizan otra batalla que solo unos pocos logran presenciar, y nunca olvidar. Paseo Espectral, Tecate, Baja California 1975. Fue durante la primavera del 75, cuando una unidad de cadetes fue asignada a un traslado rutinario, desde el campo de entrenamiento hacia la garita militar en la frontera. Eran cerca de las 3 de la madrugada, cuando el camión militar cruzaba un tramo sinuoso entre la Sierra de Juárez y la entrada de Tecate. El clima era seco, pero la neblina bajaba inesperadamente como un velo espeso que ocultaba los contornos de la carretera. El conductor, un sargento con más de 20 años de servicio, mantenía las manos firmes sobre el volante, mientras los cadetes en la parte trasera bromeaban y murmuraban entre sí, intentando mantenerse despiertos. El camión avanzaba lento, no por precaución sino porque algo en la atmósfera había cambiado. Una tensión palpable se había instalado en la cabina. A medio kilómetro del retén principal, los faros del vehículo iluminaron una figura humana que caminaba sobre el borde del camino. Lo inusual no era su presencia, pues a veces se veían migrantes o campesinos a esas horas, sino su forma de andar, rígida, sin movimientos naturales, como si fuera guiado por hilos invisibles. Cuando el haz de luz lo tocó de lleno, los que estaban adelante vieron claramente su uniforme. Ropas de combate antiguas, gastadas, manchadas por el tiempo. El rostro era borroso, cubierto por sombras, pero lo que quedó grabado en sus memorias fue el instante en que se detuvo. Giró la cabeza hacia el camión, y sin cambiar su postura, simplemente se desvaneció frente a ellos. No hubo frenazo ni gritos. Nadie en la unidad quiso ser el primero en romper el silencio que siguió. Solo un olor denso a moho se coló por las ventanillas, un aroma penetrante que no encajaba con el clima árido de la región. El conductor, visiblemente afectado, aceleró sin comentar palabra. Los cadetes, nerviosos, dejaron de hablar. Uno de ellos, que viajaba en el asiento más cercano a la puerta trasera, dijo haber sentido una ráfaga helada cuando el ente desapareció, como si algo hubiese entrado al vehículo. Al llegar a la garita, el comandante de guardia notó el nerviosismo en el grupo. Los ojos del sargento estaban inyectados en sangre, y uno de los cadetes vomitó apenas bajó. Fueron llevados a la enfermería bajo la sospecha de intoxicación, pero los análisis no revelaron nada anormal. El parte oficial describió el incidente como alteración emocional por fatiga extrema, aunque en privado se elaboró un informe interno titulado Fenómeno inexplicable en tránsito, firmado por un oficial superior que decidió mantenerlo fuera de los registros abiertos. Días después, algunos de los cadetes comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes. En ellas, la figura vestida de revolucionario los seguía por un camino interminable. Siempre los alcanzaba, pero nunca hablaba, solo observaba. El médico militar asignado al caso recomendó descanso y medicación ligera. Uno de los muchachos, en un brote nervioso, juró que al despertar una mañana encontró sus botas cubiertas de tierra húmeda, como si hubiera caminado en el bosque durante la noche. Su colchón tenía marcas de pisadas embarradas. El suceso permaneció como un rumor encerrado dentro del cuartel. Se hablaba en voz baja,
especialmente entre los conductores de rutas nocturnas. Un par de meses después, otro camión de suministro reportó un suceso similar, aunque en esa ocasión no hubo testigos directos. El chofer, al revisar el vehículo antes del amanecer, encontró huellas solitarias en el lodo fresco de la ruta, pisadas que comenzaban en la nada y desaparecían bajo las ruedas del camión. El lugar del avistamiento fue objeto de inspección. No encontraron indicios de cruce peatonal, ni rutas vecinales cercanas. Lo curioso fue que un historiador militar que investigaba la zona aseguró que, en ese mismo tramo, durante la Revolución Mexicana, un destacamento fue emboscado por fuerzas enemigas. El capitán al mando, según crónicas de archivo, murió caminando solo por la sierra, buscando a sus hombres caídos, sin aceptar la derrota. Su cuerpo jamás fue recuperado. Los oficiales más jóvenes comenzaron a llamarlo el paseante. Decían que solo aparecía en noches claras, cuando el viento cesaba y el aire parecía detenerse. Algunos lo vieron reflejado en los espejos laterales, como si caminara junto al vehículo a la misma velocidad, sin importar lo rápido que éste avanzara. Una noche, el camión asignado a esa misma ruta tuvo una falla mecánica. Los soldados descendieron para empujarlo cuesta arriba. Uno de ellos, exhausto, alzó la vista y lo vio. La figura de pie, junto a un arbusto, quieta, mirando fijamente. No dijo nada, no hizo ademán alguno. Solo estaba ahí, como esperando algo. El soldado gritó y los demás giraron, pero ya no había nadie. Durante años, el documento interno circuló entre las carpetas confidenciales de la región norte. Nunca se publicó, pero aquellos que lo leyeron coincidían en una línea escrita al final por un teniente coronel. Si vuelve a aparecer, no se le confronte, solo se le deja pasar. A lo largo de las décadas, el tramo en cuestión fue pavimentado, ampliado y mejorado. Pero los conductores veteranos piden no circular por ahí después de medianoche. Dicen que las luces tienden a fallar, que los radios emiten zumbidos extraños, y que a veces, el olor a humedad regresa sin previo aviso. Los más supersticiosos aún colocan casquillos de bala en el tablero del camión, como protección, como respeto, porque, aunque la guerra terminó hace mucho, algunos soldados, dicen, todavía no reciben la orden de alto. Y mientras la frontera duerme, hay noches en que una sombra vieja camina al borde del asfalto, cruzando caminos, buscando, o simplemente recordando una guerra que no sabe que ya acabó. Cuervos del Más Allá 2007. Tepic, Nayarit. El reporte inicial llegó desde una unidad de infantería, destacamentada en las afueras de Tepic, en una zona agrícola poco transitada entre cañaverales y potreros sin nombre. Eran las primeras horas de la noche, cuando un grupo de 12 elementos realizaba maniobras de patrullaje sigiloso, ejercicios de rutina diseñados para afinar su desplazamiento en oscuridad, con visores nocturnos y sin luz artificial que delatara su posición. No esperaban encontrar nada fuera de lo común. Tampoco lo buscaron. Pero la noche se abrió de forma distinta. Todo comenzó con un sonido leve, como papel arrugándose en el viento. Al principio se creyó que era solo hojarasca agitada por alguna brisa repentina, pero al elevar la vista, todos coincidieron en notar la formación de sombras que descendía desde los árboles de la línea del horizonte. Eran aves. Decenas, quizás cientos. Cuervos. Lo extraño no fue verlos. En esos campos, los cuervos abundan y suelen volar en grupo. Lo terrorífico fue ver que descendían directamente sobre los claros vacíos del terreno, donde no había hombres, ni obstáculos, ni alimento. Parecían lanzarse con saña contra algo invisible. Algunos de los soldados los iluminaron con linternas tácticas para confirmar que eran reales. Otros, con visores, aseguraron que el calor corporal de las aves era demasiado alto para tratarse de aves comunes. No se trataba de ilusiones, eran reales, pero no actuaban como tales. Uno de los soldados, apuntando su mira térmica a la zona de aterrizaje, describió haber visto cómo algunos cuervos, justo antes de tocar el suelo, deformaban su vuelo. Las alas se extendían más allá de sus límites anatómicos, y las cabezas alargadas se compactaban en formas humanas. No eran rostros reconocibles, pero sí gestos humanos. Una boca abierta gritando sin voz, ojos vacíos que destellaban con la luz roja del infrarrojo, cejas arqueadas con furia. Por breves segundos, los cuervos parecían asumir esas máscaras antes de deshacerse en la maleza y desaparecer. No hubo picoteo ni sonido alguno durante esos ataques. El aleteo fue constante, pero no agitaba el aire. Se movían, pero el viento no cambiaba. Fue ahí cuando uno de los cabos gritó algo que desató el pánico.
No hacen sombra. Nadie lo había notado antes. Pero sí, a pesar de la luna llena, a pesar de las luces tácticas, ni uno solo de los cuervos proyectaba sombra, ni sobre la tierra, ni entre ellos. Parecían flotar como figuras sin cuerpo. Los soldados comenzaron a retroceder, aún sin disparar, sin romper formación. Pero cuando el primer cuervo cruzó el rostro de un elemento y éste cayó al suelo convulsionando, todo el ejercicio se rompió. No fue un desmayo, tampoco un ataque epiléptico. Fue como si algo invisible lo hubiera atravesado desde el cráneo. Cayó y comenzó a sangrar por la nariz. La sangre era espesa, negruzca, como si llevara tiempo detenida. Fue arrastrado por 2 compañeros mientras el resto buscaba cobertura entre los árboles. Allí, a resguardo, la sensación de persecución no cesó. Los cuervos comenzaron a posarse en las ramas sobre ellos, uno a uno, silenciosos, mirándolos desde arriba. Parecían estar en posición de ataque, pero sin moverse. Solo los ojos giraban, siempre buscando el contacto visual directo. Uno de los soldados relató después que, al mirar fijamente a uno de esos cuervos, lo vio abrir el pico y revelar dentro no una lengua, sino una fila de dientes humanos. La situación se volvió insostenible cuando los radios dejaron de funcionar. Ninguna frecuencia respondía. El sargento a cargo ordenó la retirada inmediata. No podían arriesgarse a otra baja sin entender qué enfrentaban. El traslado de regreso fue tenso. Los cuervos no los siguieron. Pero durante el trayecto, todos escucharon algo. Un sonido que los obligó a mirar atrás. El eco de los aleteos. No los aleteos mismos. No el ruido habitual de un ave al batir las alas, sino el eco de ese sonido. Como si se reprodujera varias veces con retardo, en distintos puntos, repitiéndose como una grabación sucia atrapada en el aire. Aleteo. Eco. Aleteo. Eco. 1, 2, 3 veces. Cada eco parecía acercarse más. Cuando llegaron al puesto base, el soldado convulsionado ya estaba consciente, pero desorientado. No recordaba el ataque, solo decía haber visto un campo de cruces y un ojo grande observándolo desde arriba. No se le encontraron lesiones físicas más allá de la hemorragia nasal, pero fue relevado de servicio. El incidente fue reportado como un encuentro con fauna hostil, aunque en el parte se usó el término fauna anómala. Un informe interno fue redactado y archivado como evento no explicado durante maniobra de patrullaje nocturno, posible fenómeno óptico o psicológico, inducido por condiciones naturales. Sin embargo, el caso llegó a oídos de un medio local que se dedicaba a notas sensacionalistas. En su versión impresa se leía: cuervos malditos cerca del cuartel, aves toma humanos, atacan a militares. La nota no tuvo seguimiento, pero en Tepic, la historia se hizo leyenda de una noche para otra. Campesinos de la zona afirmaron haber visto, en años anteriores, sombras parecidas durante la temporada seca. Una mujer anciana incluso dijo que esos cuervos no eran aves, sino portadores de las caras que nadie recuerda. El caso fue cerrado oficialmente con la etiqueta de ilusión colectiva bajo fatiga. Ningún otro entrenamiento nocturno fue aprobado durante semanas en esa región. Algunos soldados pidieron su cambio de zona. Otros, simplemente, dejaron de hablar del tema. Pero uno de los elementos, meses después, al cruzar por ese mismo tramo en un patrullaje diurno, juró haber visto sobre un poste de energía a uno de esos cuervos. Lo miraba con ojos humanos, sin sombra, sin miedo y sin moverse. Guardián de la Basura, Veracruz. El año era 1942, y el cuartel militar de Veracruz funcionaba como centro logístico para las operaciones del sur. Aunque el país no estaba directamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial, la tensión era palpable. Las noches eran largas, húmedas, cargadas de silencio interrumpido por los pasos arrastrados de los centinelas y el lejano rumor del mar. Entre las sombras del edificio principal, se extendían unos sótanos poco transitados, conocidos por todos, pero evitados por la mayoría. Allí se almacenaban víveres en descomposición, armamento viejo, y el eco de órdenes que ya nadie emitía. Fue durante una de esas madrugadas calurosas cuando comenzó el rumor. El centinela de turno, un joven recién ingresado al cuerpo, reportó haber escuchado una voz grave saliendo del altavoz del sistema interno de comunicaciones del sótano. Una voz que recitaba órdenes militares de forma automática. Alineen la tropa. Revisen las posiciones. Ninguno sin respuesta. El mensaje no era parte de ningún protocolo regular.
Pensaron que el soldado estaba fatigado, que la mente le jugaba una mala pasada entre la penumbra y los olores rancios del sótano. Pero a la noche siguiente, el mismo mensaje, y a la otra también. Esta vez fue el suboficial encargado de la guardia quien bajó para inspeccionar personalmente. Se acercó al altavoz con el ceño fruncido. Nadie había encendido el sistema. De hecho, el cableado había sido reportado como inservible desde hacía semanas, por una falla de voltaje que quemó el panel. La voz surgía sin previo aviso, de forma intermitente, y cada vez parecía más precisa, más determinada. Las órdenes eran simples, pero con una entonación tan autoritaria, que provocaban escalofríos incluso entre los más veteranos. El desconcierto creció cuando uno de los cabos identificó la voz. Dijo que le pertenecía al teniente Montiel, desaparecido hacía poco más de 2 semanas, en una emboscada en Oaxaca. Lo extraño es que Montiel no había sido asignado nunca al cuartel de Veracruz, pero se sabía que había entrenado allí en su juventud, y que tenía fama de inflexible, obsesivo con la disciplina. Cuando su nombre empezó a circular, el ambiente se volvió más denso. Nadie se atrevía a bajar solo. A los reclutas nuevos se les advertía del guardián de la basura, como comenzaron a llamarlo con sorna forzada. Una noche, durante una tormenta, los soldados asignados a la limpieza de los sótanos notaron que la radio antigua, empotrada en una de las columnas, emitía un zumbido constante, distinto al de los días anteriores. El aire era espeso, olía a pólvora, a tierra mojada y a moho, como si algo dormido hubiera sido perturbado. Uno de los limpiadores, un veterano silencioso, dejó caer la escoba al suelo, cuando la radio crepitó con fuerza. «Revise los barracones, ninguno sin reporte. Silencio total en formación», gritó la voz. Pero esta vez, hubo algo más. Unos pasos secos se escucharon en el pasillo lateral, rítmicos, lentos. El soldado, sin atreverse a moverse, vio a través del reflejo de una lámina colgada en la pared, como una silueta cruzaba al fondo. Uniforme antiguo, botas embarradas, gorra ladeada. No llevaba rostro, solo sombra. El veterano cayó desmayado. Lo encontraron 2 horas después, con la frente cubierta de sudor frío, y los labios balbuceando. «Lo vi. No tiene ojos. Pero te ve». El caso fue reportado a los superiores. En vez de cerrar el acceso al sótano, se ordenó colocar una cámara vigilante, de las pocas que en esa época podían grabar con claridad. El equipo técnico hizo su instalación con torpeza, nerviosos, evitando mirar las esquinas. Durante las primeras 48 horas, no se captó nada inusual. Pero en la tercera noche, al revisar las cintas, un operador notó un instante de estática, seguido por un ligero parpadeo en el foco del corredor. Justo después, una figura apareció por escasos 3 segundos en el marco del cuadro, inmóvil, como esperando. La grabación fue archivada, sin comentarios, bajo clave reservada. Algunos aseguraron que la figura tenía en la solapa el distintivo de rango del general Rafael Lucio, comandante de la plaza fallecido, hacía más de 30 años, por una infección tras una herida en la pierna. Lucio era recordado por su temperamento de hierro. Las coincidencias empezaron a apuntar hacia él. Documentos viejos encontrados en un archivador corroído hablaban de su obsesión con los protocolos, su incapacidad para permitir que la disciplina flaqueara, incluso más allá de su salud. La noche antes de morir, dicen que caminó hasta la bodega para inspeccionar a los cadetes dormidos. Uno de los soldados más escépticos, retador por naturaleza, bajó solo al sótano durante una guardia y dejó encendida su grabadora personal. Cuando volvió, dijo no haber visto ni escuchado nada. Pero en la cinta quedaron registrados 3 minutos de una voz masculina que no era la suya. La voz recitaba nombres, todos pertenecientes a soldados muertos en distintas épocas, incluyendo a un chofer que se había suicidado en el mismo cuartel en 1915. El audio fue confiscado. El fenómeno se mantuvo intermitente por meses. A veces, las órdenes eran audibles solo en los pasillos cercanos al depósito de basura. Otras, resonaban a través de los cascos de los radios, aunque no estuvieran conectados a ninguna frecuencia. Una madrugada, el encargado de mantenimiento intentó desmontar el altavoz original del sótano. Al tocarlo, recibió una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente por minutos. Lo curioso es que el cableado seguía sin energía. El parte médico no pudo explicar cómo se generó esa descarga. Desde entonces, nadie volvió a intentar quitar el aparato. Algunos aseguran que el cuartel fue construido sobre un antiguo terreno de fusilamiento. Otros hablan de rituales que los primeros militares practicaban para sellar la obediencia de sus tropas. Teorías abundan.
Pero el guardián de la basura siguió manifestándose de forma ocasional, especialmente en noches donde la disciplina flaqueaba, o cuando algún recluta abandonaba su puesto sin justificación, como si alguien, siguiera vigilando que cada norma se cumpliera al pie de la letra. En años posteriores, los relatos fueron disminuyendo, pero no desaparecieron. Un joven historiador que recopiló crónicas militares del siglo pasado incluyó el caso entre los ecos residuales del deber. Sugirió que algunas mentes tan comprometidas con su causa no podían desprenderse del mundo, incluso después de la muerte. El cuartel de Veracruz fue reformado en décadas siguientes, pero los sótanos no fueron clausurados. Hoy sirven como archivo. A veces dicen, los papeles se revuelven solos por la noche, como si alguien los revisara uno por uno, buscando errores. La radio oxidada permanece fija en su sitio, no hay electricidad, no hay conexión. Solo una placa olvidada a un lado, con un nombre que apenas se distingue. Disciplina eterna. Los más antiguos aún bromean con el tema. Pero cuando la oscuridad desciende por completo, y la humedad se cuela por las grietas, algunos creen que si uno escucha con suficiente atención, puede oír una voz que ordena. Todos en posición, ninguno sin respuesta. Daga Infinita, Puebla. En el año de 1930, durante una ceremonia cívico-militar organizada en el Centro Histórico de Puebla, un pelotón de soldados desfilaba con precisión mecánica bajo la mirada de autoridades locales. Era un día nublado, con el aire denso de humedad y ecos de tambores vibrando entre los portales coloniales. El evento transcurría sin sobresaltos, hasta que uno de los soldados, formado en la tercera fila, dejó de marchar por un segundo al fijar la vista en el costado derecho de un oficial al mando. Aquel oficial portaba una daga ceremonial colgada al cinturón, algo común en uniformes de gala. Sin embargo, el joven soldado juró más tarde que la hoja metálica no se detenía donde debía. Desde su perspectiva, la daga no terminaba. Su hoja parecía alargarse más allá del límite del uniforme, hasta rozar el suelo empedrado con un destello opaco, como si flotara sobre una sombra que no era suya. Los demás no notaron nada extraño. Solo él quedó paralizado unos instantes, hasta que el golpe seco de un tambor lo obligó a continuar. Esa misma noche, el soldado comentó lo visto en voz baja a sus compañeros dentro del dormitorio. Rieron al principio, luego se mostraron más cautos al escuchar los detalles. Dijo que el metal parecía derretirse y alargarse como plomo bajo fuego, pero mantenía su forma intacta. Alguien mencionó que eso podía ser efecto del sol y el reflejo. Otros pensaron en fatiga o sugestionamiento. El oficial de la daga, cuyo nombre fue borrado de los registros en versiones posteriores del relato, era un hombre reservado, severo, con fama de supersticioso. Había participado en campañas militares al sur del país, y según algunos, traía consigo costumbres poco ortodoxas. Dormía solo, mantenía su armamento bajo llave, y llevaba siempre una pequeña libreta donde anotaba símbolos extraños que nadie comprendía. 4 días después del desfile, el oficial no se presentó al pase de lista. Tampoco acudió a las prácticas de orden cerrado, ni a las comidas. La puerta de su dormitorio estaba cerrada desde adentro. Cuando forzaron la entrada, lo único que encontraron fue su cama desordenada, restos de incienso apagado en un plato metálico, y sobre las sábanas, la daga. Pero ya no era la misma. Estaba oxidada, con una forma anormalmente curva, no por el uso, sino por una torsión imposible, como si hubiera sido forzada a través de un embudo invisible. La hoja, en lugar de terminar en punta, parecía alargarse hacia una curva que daba la ilusión de seguir doblándose bajo la tela. Nadie encontró rastro del oficial. Las autoridades militares del cuartel ordenaron un informe interno y guardaron la daga en una caja fuerte de la armería. No se volvió a mencionar públicamente. Sin embargo, la historia se esparció entre el personal. Se decía que algunos que miraban fijamente el arma experimentaban un ligero mareo, o la ilusión de que el filo se movía. Otros aseguraban que al tocarla con los nudillos sentían un leve hormigueo, como si una corriente eléctrica la recorriera. Un sargento que la examinó con detenimiento dijo en voz baja que aquello no era una daga común. Según él, la forma y los grabados no coincidían con ninguna pieza del equipo oficial. Afirmó que parecía forjada de manera artesanal, pero con símbolos que no pertenecían a ningún código militar conocido. Uno de esos grabados, en la empuñadura, era una espiral que giraba sobre sí misma, y parecía tener profundidad. Si uno la observaba lo suficiente, se perdía en ella. Con el paso de las semanas, ocurrieron pequeñas anomalías. Un centinela aseguró que la caja donde guardaban la daga se abría por sí sola en las noches,
aunque estaba cerrada con doble llave. Otro dijo que escuchó un zumbido bajo cuando pasaba cerca del depósito. Se realizaron 2 mudanzas del objeto, primero al almacén de intendencia, luego a la bodega de armas defectuosas. En ambos casos, el personal asignado pidió su traslado nuevamente, aludiendo a ambientes pesados o sueños extraños. Uno de los tenientes encargados de su resguardo empezó a escribir con una caligrafía diferente tras una semana en contacto con la daga. En sus apuntes, que luego fueron hallados en su escritorio, repetía frases sin sentido, como «el filo no termina» o «la hoja atraviesa lo real». Su conducta se volvió errática, hasta que fue trasladado a un hospital militar por episodios de paranoia. La madrugada, un soldado de guardia escuchó un chirrido proveniente de la bodega, donde la daga se almacenaba. Al inspeccionar, encontró la caja abierta y la daga colocada sobre el suelo de concreto, apuntando hacia la puerta. Afirmó que por un segundo creyó ver una figura oscura, agachada junto a ella. Cuando encendió la linterna, no había nadie. El objeto fue retirado finalmente del cuartel por un grupo desconocido, posiblemente perteneciente a una unidad de contrainteligencia o seguridad especial. No se levantó ningún reporte público. Solo quedó el rumor de que la daga había sido llevada a Ciudad de México, resguardada en instalaciones del ejército, donde se acumulaban otros objetos anómalos incautados a lo largo del siglo. El soldado que la vio por primera vez terminó su servicio 2 años más tarde. Se retiró al campo y, según versiones orales recogidas en localidades cercanas, escribió un pequeño cuaderno donde relataba no solo lo vivido aquella tarde, sino otras cosas que, según él, la daga le mostró en sueños. Hablaba de trincheras sin fin, de soldados de humo que marchaban con dagas que no terminaban nunca, y de una puerta oculta bajo los cimientos del cuartel de Puebla. Ese cuaderno nunca fue hallado. Solo se conservan fragmentos copiados a mano por un historiador aficionado, quien décadas después lo integró en un archivo de mitos militares. En ese archivo, junto a otras leyendas de artefactos poseídos y armamento con historia oscura, se menciona la daga que no termina como una de las piezas más inquietantes. No por el daño que causó, sino por lo que parecía prometer. Un filo que atravesaba el mundo físico y conectaba con algo que ningún uniforme podía controlar. La historia se ha mantenido viva entre generaciones de soldados poblanos. Cuando un nuevo recluta menciona haber tenido un sueño con una daga que se extiende sin fin, nadie se ríe. Solo lo miran con seriedad, porque saben que en algún lugar, esa hoja todavía sigue creciendo. Destello en el Cerro Chihuahua. Durante los últimos días de otoño de 1998, un destacamento militar fue comisionado a la vigilancia continua de un radar de detección aérea en lo alto de un cerro cercano al municipio de Guerrero, en el estado de Chihuahua. La instalación, aunque pequeña, servía como punto estratégico para registrar actividad no autorizada en los cielos fronterizos, sobre todo tras reportes de vuelos clandestinos. El grupo de 6 elementos rotaba turnos cada noche, manteniéndose en guardia junto al radar, el generador y una pequeña caseta donde descansaban por horas. Una mañana, poco antes del amanecer, uno de los soldados observó lo que describió como una estrella cayendo en silencio, justo sobre el extremo más alto del cerro, en línea directa con el domo del radar. Al principio pensó que era una ilusión producida por el sueño y el cansancio, pero al mencionarlo a su compañero, ambos coincidieron en haber visto la misma luz cruzar el cielo con velocidad inusual. No emitía sonido ni dejaba estela, simplemente atravesó la atmósfera como un destello firme y descendente, perdiéndose entre los matorrales. No hubo impacto ni señales de explosión. Al volver a la rutina, el hecho quedó como una anécdota curiosa. Sin embargo, esa misma noche, la luz volvió a aparecer. Esta vez no se desplazó. Permanecía quieta, suspendida a poca altura sobre la misma sección del cerro donde el radar apuntaba ocasionalmente. Era un punto blanco intenso, pulsante, que no parecía reflejarse ni moverse con el viento. A diferencia de una estrella o satélite, no titilaba con ritmo natural. Se mantenía firme, como si alguien la hubiera pintado en el aire. Alarmados por la persistencia del fenómeno, los soldados decidieron instalar una cámara fija sobre una roca estable, apuntando directamente al punto donde la luz se mantenía. Era equipo viejo, de lente manual, pero útil para registrar turnos de guardia. La dejaron grabando durante la madrugada. A la mañana siguiente, revisaron la cinta. En la reproducción rápida, el punto brillante no desaparecía nunca. No se desplazaba ni cambiaba su intensidad, como si hubiese sido colocado deliberadamente,
para ser visto desde esa distancia. Los técnicos del radar descartaron rápidamente cualquier posibilidad de que se tratara de un avión, dron o bengala. En sus palabras, no existía trayectoria registrada, ningún tipo de rebote electromagnético, ni evidencia térmica. No es metálico, no es sólido, y sin embargo, ahí está, escribió uno de los encargados en su informe interno. Algunos mencionaron la posibilidad de un satélite geoestacionario, pero ninguno coincidía en latitud con esa elevación. Uno de los cabos, con formación en electrónica básica, propuso que se trataba de un láser dirigido desde tierra. Al hacer pruebas de rebote con espejos, descubrió que, al apuntar un láser común hacia la zona, este desaparecía por completo en la densa oscuridad. Pero el punto blanco permanecía ahí, como si no le afectara la luz artificial alrededor. Intentaron acercarse caminando en la siguiente guardia, bordeando el cerro en formación triangular, pero al llegar a la supuesta posición del destello, no había nada. Ni aparato, ni torre, ni reflejo. Solo tierra dura, piedras erosionadas y ramas secas. Uno de ellos colocó su gorra en la posición exacta, marcando el suelo con una estaca improvisada. Desde lejos, se notaba perfectamente que la gorra estaba ahí, pero el punto blanco también. No había relación directa entre el objeto físico y la luminosidad distante. El fenómeno persistió por 5 noches seguidas, siempre desde el mismo ángulo, misma altura, y con la misma intensidad. Lo más extraño ocurrió la 6ª noche. Mientras realizaban ronda a las 3 de la madrugada, uno de los soldados más jóvenes se desvaneció sin razón aparente. Estaba caminando detrás de sus compañeros, y cayó de rodillas con los ojos abiertos, fijos en la nada. Cuando lograron levantarlo, tenía la mirada perdida y los labios completamente secos. Balbuceó una frase que varios recordaron con incomodidad. Me habló, desde arriba. Lo evacuaron en una camioneta militar hacia la base más cercana. En el camino, repitió palabras incoherentes sobre una voz que le ofrecía cambiar de uniforme, y que el otro bando también vigila desde el cielo. Al ser evaluado por médicos, no presentó daños físicos, pero fue suspendido de su cargo por razones psiquiátricas y dado de baja días después. Tras el incidente, se ordenó retirar a todo el personal del cerro, con excepción de 2 oficiales técnicos que permanecieron operando el radar por turnos estrictamente diurnos. No volvieron a intentar grabar la luz. El punto desapareció una semana después, sin que nadie supiera su origen o propósito. Solo quedó el informe confidencial dentro del archivo militar, donde se registró como anomalía óptica sin origen verificable. Años después, en una visita rutinaria de mantenimiento al radar, un operador civil encontró el trípode viejo con la cámara fija aún colocada, oxidada y descompuesta por el clima. Revisando la estructura, notó que el lente estaba ligeramente derretido, como si hubiera sido expuesto a una fuente de calor intensa, concentrada en una sola dirección. Los vecinos del poblado cercano cuentan que en ciertas madrugadas, cuando la niebla baja cubre la punta del cerro, se ve una estrella solitaria, flotando entre las ramas, que no parpadea ni se mueve. Algunos ancianos aseguran que no es una estrella, sino una señal para quienes aún custodian secretos más antiguos que los radares o los satélites. Dicen que ese punto de luz no vigila. Espera. Hasta hoy, nadie ha podido explicar por qué aquel destello permaneció estático en un cerro sin instalaciones visibles, ni cómo logró mantenerse constante ante los registros electrónicos. Las autoridades cerraron el expediente con una nota escueta: posible reflejo atmosférico, o fenómeno de origen desconocido. Pero quienes estuvieron ahí, saben que aquello no fue un reflejo, ni un satélite. Fue una presencia, silenciosa, precisa, observando. Y aún se dice, en círculos cerrados del ejército, que no era la primera vez que una luz así aparecía. Ni será la última. Emergencia Ciudad Juárez. Durante los días finales de abril, una brigada militar en Ciudad Juárez fue desplegada para realizar un simulacro de ataque químico, como parte de sus entrenamientos anuales de defensa, NBC, nuclear, biológica y química. El ejercicio no tenía nada fuera de lo ordinario. Estaban presentes paramédicos, actores voluntarios, humo de colores simulando gases y protocolos bien establecidos. Todo transcurría según lo planeado. El escenario era un campamento improvisado en las afueras, con camillas dispersas, soldados fingiendo lesiones, y médicos realizando procedimientos de descontaminación. El sol golpeaba duro aquella mañana. En medio del caos simulado, el teniente a cargo de uno de los grupos de evacuación, de nombre reservado en los archivos, quedó petrificado al ver entre los heridos a un sanitario acostado boca arriba,
con la máscara puesta y una mancha rojiza falsa sobre el pecho. Hasta allí, nada extraño. Pero no fue la sangre ni la posición, sino el uniforme lo que lo descolocó. Reconoció de inmediato el distintivo bordado sobre la manga. No era del bando nacional, ni de la época actual. Aquel uniforme pertenecía a un contingente enemigo abatido años atrás, durante un enfrentamiento real en la frontera sur, en el que él mismo había participado. Más aún, reconocía perfectamente el rostro debajo de la máscara semitransparente. El hombre en la camilla había muerto frente a él hacía ya tiempo. Lo recordaba porque lo había visto agonizar tras ser alcanzado por metralla. Jamás olvidó sus ojos fijos, abiertos hasta el final. Ahora lo veía allí, quieto, entre los simuladores. No reaccionaba al tacto. El teniente se acercó, removió levemente el visor del casco para asegurarse. Era él. La piel tenía el mismo tono, el mismo corte bajo el pómulo, y la barba mal afeitada de entonces. Pero el cuerpo parecía inerte. Intentó llamar a uno de los enfermeros para comprobar si se trataba de un actor nuevo. Nadie había visto llegar a ese supuesto herido. Revisaron la lista de voluntarios. El nombre no figuraba en ningún registro. Cuando fueron a revisar la camilla de nuevo, el cuerpo ya no estaba. Solo quedaban las tiras de gasas sueltas y un olor punzante que nadie pudo explicar, como a óxido con cloro. El teniente, visiblemente alterado, pidió suspender momentáneamente el ejercicio. Algunos altos mandos se negaron. Continuaron. Sin embargo, los minutos siguientes se llenaron de incidentes menores que tensaron el ambiente. Una válvula de oxígeno se rompió sin explicación. El generador portátil de aire acondicionado falló y soltó un chorro de gas frío justo donde antes había estado el cuerpo desaparecido. Un soldado se desmayó por hiperventilación. 2 voluntarios reportaron sentir quemaduras leves pese a que no se utilizaban químicos reales. Aquel día el simulacro terminó con un silencio poco habitual. Los informes médicos fueron vagos. Nadie quiso hablar del sanitario muerto. Se había convertido en una imagen perturbadora que nadie estaba seguro de haber visto realmente, salvo el teniente. Días después, ya en el cuartel, el mismo oficial fue citado para declarar sobre lo sucedido. Sus palabras quedaron registradas en un anexo del libro de guardia. Allí escribió: "Lo vi. No era un actor. No era parte del ejercicio. Reconocí al hombre que murió en 1982. El mismo rostro, el mismo uniforme. No puedo explicarlo, pero estuvo ahí". En letras mayúsculas, debajo, alguien más, posiblemente un superior, anotó: "Experiencia extralimitada de emergencia, caso cerrado, no divulgar". Desde entonces, esa entrada ha sido objeto de bromas en las noches de guardia. Algunos soldados juran haber visto sombras parecidas cuando montan turnos en maniobras similares. Otros lo ven como una historia de impacto psicológico. El peso de la guerra, las imágenes grabadas en la mente, los traumas no resueltos. Pero hay quienes creen que en situaciones de tensión extrema, en donde la vida y la muerte se simulan al límite, ciertas puertas vuelven a abrirse. Una versión no oficial cuenta que al año siguiente, durante otro simulacro, un recluta afirmó ver a alguien con el mismo uniforme del supuesto sanitario muerto, caminando entre las tiendas, sin casco ni rostro visible, pero con una mancha roja sobre el pecho. Cuando lo señaló, nadie más lo vio. No hubo registros. No hubo incidentes. Solo un susurro nocturno que decía: "No está muerto quien no ha sido olvidado". La zona donde ocurrió el incidente fue asfaltada tiempo después, para convertirla en un campo de tiro. A veces, cuando el viento sopla fuerte, se escucha el sonido metálico de una camilla, arrastrándose entre la grava, aunque no haya nadie cerca. Y siempre falta un número en la lista de heridos voluntarios. El simulacro de 1989 nunca se volvió a repetir con la misma estructura. Fue reconfigurado como ejercicio cerrado sin elementos civiles. Oficialmente, no se mencionó el motivo del cambio, pero quienes estaban presentes aquel día recuerdan bien el frío en la espalda y la imposibilidad de olvidar un rostro que ya debería estar bajo tierra. El teniente fue transferido un año después a otra base del sur. Nunca volvió a participar en entrenamientos químicos. Se dice que dejó el servicio activo antes de tiempo. Alguien mencionó que llevaba siempre una libreta consigo, con la imagen del sanitario dibujada a lápiz, y que cada año le agregaba una nueva línea a su informe personal. Como si el caso siguiera abierto. Como si la aparición necesitara seguir siendo documentada. Parpadeo en la Sierra Oaxaca. En marzo de 2003,
Una patrulla de reconocimiento del ejército mexicano fue enviada a recorrer una ruta montañosa entre las comunidades de Santa María Yavesía y San Miguel Amatlán, en la Sierra Norte de Oaxaca. La orden era sencilla: verificar que no hubiera presencia de grupos armados ni alteraciones al orden. Era una zona conocida por su geografía abrupta y por la densa niebla que la envolvía en las madrugadas, además de sus historias viejas de apariciones y seres invisibles que, según los lugareños, custodiaban los bosques desde antes de la llegada de los españoles. El trayecto debía realizarse a pie debido al terreno accidentado. El pelotón, compuesto por 14 efectivos, marchaba a paso firme entre los árboles altos, cubiertos de musgo. Llevaban linternas tácticas sujetas al pecho o a sus rifles. La niebla se espesaba a medida que ganaban altura. A las 2 de la madrugada, cuando el grupo se detuvo a descansar brevemente cerca de una curva estrecha de la vereda, algo comenzó a suceder. Primero fue una linterna, la del cabo al frente. Parpadeó una vez, luego, la del soldado detrás de él, y luego otra. Uno tras otro, los haces de luz empezaron a apagarse y a encenderse, no al azar, sino con un ritmo. 2 segundos de oscuridad, una de luz. Una cadencia que no obedecía al desgaste de baterías ni al mal funcionamiento de los equipos. Las linternas eran nuevas, revisadas antes de salir. «Esto no es normal», murmuró el sargento, sin alzar demasiado la voz. «Revisen baterías». Pero al abrir las linternas, no encontraron nada fuera de lugar. Algunas tenían más del 80% de carga. En ese momento, el viento sopló con fuerza desde lo alto del cerro, y cuando lo hizo, el parpadeo de las luces pareció sincronizarse con el sonido. Cada ráfaga coincidía con un apagón. Luego, silencio y luz. La sensación de incomodidad se apoderó del grupo. No era miedo, al menos no aún, pero sí una atención extrema. En esos entornos, cualquier irregularidad podía costar la vida. Uno de los soldados, oriundo de la región, susurró a sus compañeros más cercanos que eso que estaban viendo ya se había contado antes. Que los abuelos hablaban de el vigilante del monte, un espíritu que podía controlar el viento y los faroles, para advertir que no se debía cruzar más allá de ciertos límites. Según la leyenda, cuando alguien entraba en los senderos antiguos de noche, el monte mandaba señales. ¿Qué clase de señales?, le preguntó un teniente. Parpadeos, olores, ruidos que no tienen eco, como si el aire respirara por sí solo. El viento volvió, más fuerte, y con él, un nuevo parpadeo, esta vez más rápido. 3 apagones, una luz. 3 apagones, una luz. Un patrón que el comandante trató de interpretar como interferencia. Ordenó al grupo que avanzara, pero ahora lo hacían con los dedos firmes en los gatillos. Al caminar, notaron que el bosque se había vuelto más silencioso. No se oían cigarras ni grillos, ni siquiera las ramas crujiendo, solo viento. El grupo comenzó a rodear una ladera estrecha, bordeada por piedras y raíces, cuando una sombra cruzó fugaz entre los árboles al frente. No fue vista claramente, pero la linterna de uno de los soldados se encendió en el momento exacto en que pareció pasar algo al otro lado del camino. ¿Lo vieron?, preguntó el cabo. Nadie respondió, pero todos se detuvieron. Uno de ellos, con los ojos muy abiertos, apuntó al suelo. Huellas. No eran de humano ni de animal. Eran marcas profundas, casi circulares, como de un pie descalzo enorme y deformado, con dedos largos, y parecían haber sido impresas sobre la tierra húmeda hacía segundos. Cada linterna que las iluminaba parpadeaba justo al enfocarlas. «Ya no es el viento», dijo uno de los soldados. «Esas luces se están apagando porque alguien no quiere que veamos». El comandante ordenó mantener la calma. Siguieron avanzando otros 500 metros, hasta un claro donde pensaban establecer una pequeña base de observación. Allí fue cuando ocurrió lo más extraño. Las linternas comenzaron a emitir un leve zumbido, un ruido eléctrico que jamás habían escuchado antes en ese tipo de equipo. Al mismo tiempo, las baterías marcaban descargas espontáneas, de lleno a cero, y luego, de regreso a lleno. Entonces, una ráfaga de viento cruzó desde lo más alto de la loma. Con ella llegó un olor agrio, a humedad rancia y madera quemada. El tipo de aroma que uno asocia con cosas olvidadas en sótanos. Las luces se apagaron todas a la vez, durante exactamente 7 segundos. Nadie se movió. Nadie habló. Y en esa oscuridad absoluta, oyeron el crujido de ramas secas justo detrás de ellos. Uno de los soldados giró y disparó al aire. El destello del disparo iluminó brevemente la ladera.
Todos vieron lo mismo. Una figura, oscura y encorvada, mirándolos desde lo alto. Era imposible distinguir su rostro, pero su silueta tenía forma humana. Y no. Era demasiado alta, demasiado delgada, y estaba quieta, como si los esperara. Volvieron a encender las linternas. Esta vez no parpadearon. La figura ya no estaba. Decidieron replegarse al punto base, siguiendo las coordenadas con brújula, pues los equipos GPS también comenzaron a fallar. El camino de regreso fue silencioso, sin más incidentes, pero todos sentían una presencia a sus espaldas. Algo invisible que caminaba con ellos, que se detenía cuando ellos se detenían, que respiraba con ellos. Al llegar al campamento principal, los técnicos revisaron el equipo. Ninguna falla. Las linternas funcionaban a la perfección. Las baterías estaban cargadas. El GPS respondió bien bajo otros entornos. No había señales de interferencia electromagnética. Se dejó constancia del incidente en el reporte nocturno como alteración lumínica no atribuible a causas técnicas. En el libro de guardia, el comandante escribió una sola frase bajo el apartado de anomalías. Coincidencia extraña entre viento, luz y percepción. Presencia percibida. Sin explicación objetiva. Los soldados, entre ellos algunos veteranos, no olvidaron la noche del parpadeo. Uno de ellos, al pedir su baja años después, dejó una nota al archivo personal donde decía: la sierra respira, y a veces, mira. Desde entonces, otros pelotones han evitado pasar por ese tramo de madrugada. Los lugareños aún dicen que el monte marca con parpadeos lo que no debe ser visto. Y aunque todo fue silencioso, y nadie resultó herido, quienes vivieron ese momento juran que sintieron miedo verdadero. Miedo que no viene de lo visible, sino del silencio perfecto. Ese donde incluso la luz duda en quedarse. Sombra del Cabo, Sonora. Ocurrió en un destacamento semipermanente instalado cerca de la Sierra de Álamos, en Sonora. Aquel año, las temperaturas descendían bruscamente durante la madrugada, y las guardias nocturnas se tornaban un suplicio por la escarcha, el viento y el aislamiento. El turno de vigilancia le tocaba a un cabo veterano de rostro severo, cuya disciplina se había vuelto proverbial entre los nuevos reclutas. A pesar de su edad, insistía en patrullar los perímetros a pie, negándose a quedarse en el módulo de control. Decía que los ojos no eran suficientes para proteger una guarnición. Hacía falta presencia. Una noche sin luna, mientras caminaba cerca del albergue de la tropa, notó que una figura dormía a la intemperie, cerca del alambrado exterior. Era uno de los soldados nuevos, agotado tras un ejercicio de arrastre en terreno pedregoso. El cabo se detuvo, molesto, y se dispuso a despertarlo con un grito, pero entonces lo vio. Su sombra, proyectada por una tenue lámpara lejana, no lo imitaba. En lugar de permanecer recta y conforme a su silueta, se estiraba hacia el soldado dormido. No avanzaba con pasos, se deslizaba. El cabo quedó inmóvil, atónito, mientras la silueta oscura se curvaba, como si intentara cubrir al joven con una manta invisible. El aire se volvió más espeso. Una brisa helada rozó su cuello. Apretó el fusil, incapaz de articular palabra. Durante varios segundos que parecieron minutos, la sombra se colocó justo encima del rostro del muchacho dormido, y se mantuvo así, firme, como un techo protector. El cabo, confundido, no supo si moverse o rezar. En ese momento, el soldado abrió los ojos de golpe, se sentó asustado, y se llevó una mano a la cara. ¿Quién me tocó?, murmuró, lívido. El veterano no respondió, solo lo observó. A su lado, su propia sombra había vuelto a su lugar, obediente y recta. Ya en el comedor, el joven insistió en que una mano fría pero firme le había tocado la mejilla. No con violencia, sino con ternura, como si alguien o algo hubiera querido protegerlo del frío, o de algo más. Lo describió como una presencia que no daba miedo, pero que imponía respeto. Aquella misma madrugada, el cabo escribió un informe. No pidió explicaciones, ni se excusó. Solo anotó en la bitácora de incidentes lo que había visto. Al final del documento, el oficial a cargo, tras leer el curioso episodio, agregó una línea al margen. Conciencia de vestuario tal vez, o algo que aún cuida a los suyos cuando ya nadie lo ve. Desde entonces, la tropa comenzó a referirse a esa silueta, que a veces se mueve sola como la sombra del cabo, un símbolo, decían, de los que siguen vigilando, incluso después de que su guardia haya terminado. No pidió explicaciones, ni se excusó. Solo anotó en la bitácora de incidentes lo que había visto. Al final del documento, el oficial a cargo,
Tras leer el curioso episodio, agregó una línea al margen. Conciencia de vestuario tal vez, o algo que aún cuida a los suyos cuando ya nadie lo ve. Desde entonces, la tropa comenzó a referirse a esa silueta, que a veces se mueve sola como la sombra del cabo, un símbolo, decían, de los que siguen vigilando, incluso después de que su guardia haya terminado.